Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Hoy os voy a explicar qué es el capitalismo, cómo históricamente y económicamente aparece. Aquí voy a explicar las definiciones de capitalismo que se han dado históricamente y la que se usa de parte de los liberales, los libertarios o los anarcocapitalistas. Y también voy a hablar del anticapitalismo y por qué el capitalismo tiene tantos detractores. Una recopilación de estas definiciones sería Conceptualizando el capitalismo de Geoffrey Hodgson. Un estudio bastante completo, con más de 1500 referencias. El origen del término lo tenemos en Louis Blanc, un político e historiador francés. Habló del capitalismo en su libro Organización del Trabajo, aunque hablaba muy por encima. Él decía: lo que digo como capitalismo es la apropiación del capital por unos y la exclusión de otros. Es decir, que los medios de producción estén en manos de unos y no de otros, que sean propiedad privada. Para Blanc como para Proudhon, el capitalismo se trata fundamentalmente del poder que el capital permite que ejerza el capitalista. Y algo parecido dijo el diccionario Pearl-Larousse, publicado en 1867. El capitalismo es el poder del capital o de los capitalistas. De momento lo que tenemos son definiciones bastante vagas para definir una situación económica que estaba surgiendo, que se estaba percibiendo. A continuación tenemos a Karl Marx, que fue describiendo el capitalismo en el libro El Capital, desde 1867 hasta 1883. Y en la enciclopedia del marxismo recopilan una definición de capitalismo según Marx, que sería algo así: capitalismo, el sistema socioeconómico donde las relaciones sociales se basan en mercancía para el intercambio, en particular la propiedad privada de los medios de producción y la explotación del trabajo asalariado, es decir, mercado y propiedad privada, y el trabajo asalariado es el proceso de trabajo de la sociedad capitalista. Los propietarios de los medios de producción compran la fuerza de trabajo a quienes no poseen medios de producción, es decir, habría capitalistas y obreros. De momento todos los citados entendían que había una dominación por parte del empresario, del capitalista, hacia el trabajador. Veían que el trabajo había cambiado, que antes se producía, se vendía, y con el dinero obtenido lo que se hacía era pues mantenerse vivo y volver a producir y volver a repetir exactamente lo mismo, pero que ahora el capitalista lo que hacía era reinvertir una parte de lo ganado y entonces cada vez iba acrecentando más su riqueza y el trabajador se quedaba pues trabajando. Y consideraban que no estaba obteniendo esa parte del beneficio. Sin embargo, esto ha pasado siempre en toda la historia de la humanidad. De lo producido siempre ha habido una parte que se consumía y un excedente que se podía ahorrar para cuando viniesen vacas flacas o que se podía invertir en algo y mejorar el sistema productivo. Si esto no fuese así, si todas las relaciones económicas hubiesen sido como la primera, de simplemente reposición de lo obtenido, ninguna sociedad hubiese avanzado jamás. En el momento en que el primer humano prehistórico, en vez de ir recolectando bayas o cazar con las manos, dedica tiempo a pulir una piedra de sílex y construir una herramienta, en ese momento lo que está haciendo es reinvertir en él, para producir de forma más rápida. Aunque esta reinversión normalmente la han hecho sobre todo las clases dominantes. Los reyes, los señores feudales, los esclavistas han ido reinvirtiendo los beneficios para aumentar la productividad. Aunque los trabajadores en menor medida también históricamente han podido reinvertir cierta cantidad de bienes, pues ya sea para formarse, ya sea para mejorar el vehículo con el que fuesen a trabajar, para cortar el tiempo de dedicación a la vida laboral o para lo que sea. Muchísimas personas en el planeta han podido hacer cierta cantidad de reinversión de algo. Sin embargo, en el sistema capitalista lo que se ve es que gente que no es de la clase dominante, que no controla el Estado, el reino o como queramos llamar al monopolio de la violencia, consigue gran cantidad de excedente mediante el comercio y la producción y entonces empieza a acrecentar muchísimo su riqueza y acaba siendo comparable con gobernantes, señores feudales o reyes. Lo que pasaba antes a pequeña escala ahora empieza a pasar a gran escala y hay grandes excedentes de riqueza que se pueden reinvertir. Vemos esto aparecer en el siglo XIII, aumentar en el siglo XVI y tener su gran auge en la Revolución Industrial en el XIX. Max Weber, al analizar este proceso histórico, este cambio social, define el capitalismo de esta manera. Max Weber, el origen del capitalismo moderno en Historia Económica General. Existe el capitalismo donde quiera que se realiza la satisfacción de necesidades de un grupo humano con carácter lucrativo y por medio de empresas, cualquiera que sea la necesidad de que se trate. Normalmente una economía individual puede orientarse de modo muy distinto en el aspecto capitalista. Parte de la satisfacción de sus necesidades puede ser capitalista, otra no capitalista, sino de organización artesanal o señorial. Así, Génova cubrió ya desde muy pronto una porción de sus necesidades públicas referentes a la guerra por el procedimiento capitalista de las sociedades anónimas. En el Imperio Romano, el abastecimiento de la población metropolitana con cereales estaba a cargo de funcionarios, quienes para realizar tan objeto podían disponer no solo de sus subalternos, sino también de los servicios de determinadas sociedades de transporte, de manera que la organización burocrática se hallaba combinada con la liturgia y hoy en
contraposición a los tiempos pasados, mientras nuestras necesidades cotidianas se hayan cubiertas por métodos capitalistas, las políticas, en cambio, lo son por procedimientos litúrgicos, mediante el cumplimiento de los deberes ciudadanos, deberes militares, obligaciones de los jurados, etc. Sin embargo, solo podemos decir que una época es típicamente capitalista cuando la satisfacción de necesidades se halla conforme a su centro de gravedad, orientada de tal modo que, si imaginamos eliminada esta clase de organización, queda suspenso la satisfacción de las necesidades. Es decir, Max Weber distinguía entre modo de producción capitalista o producción capitalista y producción estatal, medios de coordinación estatales. Algo podía ser hecho mediante el capitalismo o mediante el Estado. También definía el mercantilismo. Mercantilismo significa la traslación del afín de lucro capitalista a la política. El Estado procede como si estuviera única y exclusivamente integrado por empresarios capitalistas. La política económica hacia el exterior descansa en el principio de aventajar al adversario, comprándole lo más barato posible y vendiéndole lo más caro que se pueda. La finalidad más alta consiste en robustecer hacia el exterior el poderío del Estado. El mercantilismo implica, por consiguiente, potencias formadas a la moderna, directamente mediante el incremento del erario público, indirectamente por el aumento de la capacidad tributaria de la población. Entendía que cuantos más servicios fueran otorgados por el mercado, más capitalista era una sociedad, y cuanto más intervenía el Estado en esa producción de bienes, más mercantilista era. Entendiendo así una oposición entre capitalismo y mercantilismo. Y es que el capitalismo es en el fondo esta desvinculación del Estado a la hora de producir, es relacionarse de forma voluntaria y libre y no estar a disposición de un esclavista, de un señor feudal o de cualquier dirigente de un Estado. Es un modo de que la población se abastezca simplemente cooperando entre ellos, trabajando entre ellos y apareciendo un nuevo factor muy importante, la división del trabajo. La división del trabajo consiste en la especialización de cada uno hacia lo que mejor se le da o hacia ello en lo que se dirige. Sin embargo, mientras que unos se especializan en ser médicos, otros se especializan en el cultivo de patatas y otros se especializan en ser maestros, hay algunos que se especializan en ser capitalistas. La gran aparición de estos tiempos es la empresa, es la industria, es el gran capital. ¿Y qué hay que hacer para llevar a cabo este proceso productivo o empresa? Pues hacen falta 4 funciones. Ahorrar e invertir, es decir, tener los materiales o el dinero necesario para llevar a cabo todo ello, tener una idea de negocio, es decir, encontrar una línea productiva para hacer algo que la gente quiera o necesita, coordinar, es decir, ordenar a las personas o disponer todos los medios y ponerlos de determinada manera que se consiga llegar a ese fin, y trabajar en ello. Como es bien sabido en la mentalidad conservadora, las innovaciones no se suelen ver bien por parte de una gran cantidad de la población. Entonces, esta división del trabajo muchas personas no la entendieron, no la vieron bien o simplemente tuvieron envidia por ver que algunos de ellos podían disponer de muchísimas riquezas o de muchísimos bienes para ellos. Bienes no conseguidos mediante los impuestos y el robo directo, sino mediante la inversión y con la cooperación con otras personas. Y esta no comprensión de este nuevo modelo productivo sería el anticapitalismo originario. El no entender que la inversión necesita su incentivo y que por lo tanto si inviertes es lógico y es lícito hacerlo a cambio de unos beneficios. Y aquí aparecen 2 visiones de lo que es el capitalismo. Tendríamos a Max Weber, que estaría analizando esta situación distintiva respecto al resto de la historia, esta característica de inversión y de beneficios y de producción a expensas del poder central, y que llamaría capitalismo a esa parte, y luego estaría la visión anticapitalista, marxista y demás, que verían la situación histórica como un todo. Como que capitalismo es tal cual eso, invariablemente, y no existiría la parte capitalista y la parte intervencionista, sino que todo viene del capital. El capitalista organizaría absolutamente todo el mundo, y todo el mundo es así porque el capitalista quiere. No habría grados, es un todo. Todos los sistemas serían exactamente el mismo, que sería el capitalismo, y todo funcionaría igual, y todo es culpa del capitalismo, pase lo que pase. Aunque a grandes rasgos se da la misma definición. Geoffrey Hodgson haría una simplificación de las definiciones históricas. Para Hodgson, el capitalismo es un sistema socioeconómico con las siguientes 6 características. Un sistema legal que apoya generalizadamente los derechos individuales y las libertades para poseer, comprar o vender propiedad privada. Generalización de la venta de bienes por parte del mercado y con dinero, es decir, libre mercado. Generalización de la propiedad privada de los medios de producción para producir bienes y servicios, es decir, defensa de la propiedad privada. La mayoría de la producción separada de la familia y la casa, contratos de trabajo y un desarrollado sistema financiero con banca, instituciones y uso del crédito y la venta de deuda. Esta definición sería compatible con la de Karl Marx, excepto del punto número 6, y con la de Schumpeter,
quitando el punto número 5. Aunque la base de todo esto sería el libre mercado y propiedad privada, porque los otros puntos son consecuencia de estos dos, serían una combinación lineal de estos dos vectores, por así decirlo. Siguiendo en esta línea de pensamiento tenemos a Ayn Rand, que definió capitalismo como el capitalismo del laissez-faire, según Ayn Rand, no es solo un ideal, sino un ideal desconocido. Pocos comprenden su significado, historia, economía o justificación moral. En Capitalismo, Rand se propone remediar eso. Rand sostiene que el capitalismo es un sistema social basado en el reconocimiento de los derechos individuales, incluidos los derechos de propiedad, en el que toda la propiedad es de propiedad privada. En la práctica, esto significa que una sociedad capitalista es aquella en la que el gobierno realiza una única función: protege los derechos individuales al prohibir la fuerza física en las relaciones humanas. El capitalismo puro, concluye, nunca ha existido, pero en los países que se le acercaron, con los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX a la cabeza, el individuo pudo florecer. Esto se debe a que el capitalismo es el único sistema que reconoce plenamente que el hombre es el ser racional que tiene derecho a existir por sí mismo, libre de la coacción de otro. Y especifica sobre Estados Unidos: ya no somos un sistema capitalista, somos una economía mixta, es decir, una mezcla de capitalismo y estatismo, de libertad y controles. Una de las principales formas en las que los opositores difaman al capitalismo es atribuyéndole desastres creados por la intervención del gobierno. Al identificar a Estados Unidos como una economía mixta, Rand implica que debemos preguntarnos ante cualquier problema qué parte de la mezcla lo creó: el elemento libre o el elemento controlado. No podemos saltar inmediatamente del hecho de que existe un problema a la conclusión de que es causado por el capitalismo. Una economía mixta, en opinión de Rand, no es solo una mezcla de libertad y controles, sino una mezcla inestable, debido a que el gobierno usa la fuerza física para repartir castigos y recompensas de manera arbitraria, desata una guerra de grupos de presión, ya que los ciudadanos se unen entre sí para competir por favores especiales. Mentalidad que compartirían von Mises, Hayek, Rothbard y demás pensadores liberales, libertarios, anarcocapitalistas. Es la distinción que se haría respecto a los marxistas y anticapitalistas. Hay que analizar de dónde viene el problema. Los anticapitalistas entienden que por la mera existencia de capitalistas, de personas pues, que tienen medios de producción en su propiedad privada, ya todos los fallos que haya, todos los problemas son causados por eso, sea el porcentaje que sea, pese a que no todos los medios de producción estén en manos de capitalistas. Entienden pues que si un 20% de medios de producción están en manos capitalistas, pues sigue siendo todo un sistema capitalista y que el Estado es capitalista y que todo es capitalista, y entonces pues nunca acaban de atinar dónde está el problema. Y es que en el fondo capitalismo sería libre mercado y propiedad privada. Serían el conjunto de relaciones pacíficas que se hacen en libertad. Serían todas aquellas interacciones entre humanos venidas desde el consenso y de la cooperación o de la competencia voluntaria entre las partes. Una situación en la que se respetan los derechos individuales, una situación de libertades, libertad entendida como ausencia de coacción. Yo puedo hacer algo, pero si interfiero con tu libertad no puedo hacer algo. Y no simplemente el hecho de que te disguste, que no te apetezca que yo lo haga, sino que te fuerce a ti mi libertad. En el momento que mi libertad te forzase, te agrediese a ti, entonces estaría inmiscuyéndote en tus derechos individuales. Como definía Max Weber, estas serían las relaciones pacíficas, y luego las relaciones del Estado siempre, constantemente son coactivas. Todo lo que hace el Estado lo hace por la fuerza, con amenaza de violencia. Siempre detrás de toda ley, de todo impuesto, de toda regulación, de absolutamente cualquier operación del gobierno, existe un castigo si la incumples. No existe un consentimiento, no existe un consenso, existe siempre la imposición. Esta definición de capitalismo se ha extendido e incluso la Real Academia de la Lengua Española define capitalismo como sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado, es decir, propiedad privada y libre mercado. Un claro ejemplo de que el anticapitalismo es un prejuicio y es miedo a lo desconocido y a lo nuevo sería el manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. En este texto vemos claramente la idealización del pasado y el miedo a lo nuevo por ser nuevo. Burgueses y proletarios. La historia de toda sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros, jurados y compañeros, en una palabra, opresores y oprimidos. En todos estos casos era oprimidos coactivamente, o sea, estaban ahí por la fuerza. Les extraían rentas de lo producido por la fuerza. En lucha constante mantuvieron una guerra ininterrumpida, ya abierta, ya disimulada, una guerra que termina siempre bien por una transformación revolucionaria de la sociedad, bien por la destrucción de las dos clases antagónicas. La sociedad burguesa moderna, levantada sobre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clase, no ha hecho sino sustituir con nuevas clases a las antiguas, con nuevas condiciones de opresión, con nuevas formas de lucha. Antes había una situación y ahora estamos en otra, pero que sigue teniendo pues esta lucha. Lo que pasa
que ahora estas dos clases es simplemente división del trabajo y cooperan juntas, excepto algunas personas y algunos conflictos como puede haber entre absolutamente pues, todas las sociedades humanas. Pero a la hora de producir es verdaderamente división del trabajo y cooperación. El descubrimiento de América y la circunnavegación del África ofrecieron a la burguesía naciente un nuevo campo de actividad, los mercados de la India y de China, la colonización de América, el comercio colonial, la multiplicación de los medios de cambio y las mercancías imprimieron un impulso hasta entonces desconocido al comercio, a la navegación, a la industria y aseguraron en consecuencia un desarrollo rápido al elemento revolucionario de la sociedad feudal en decadencia. La antigua manera de producir no podía satisfacer las necesidades crecientes con la apertura de nuevos mercados, y ahora menciona ciertos cambios que se hicieron pues porque no podían producir tanto, y es realmente al revés. Como habían abierto el comercio, como habían abierto el mercado y se podía comerciar muchísimo más y se podían conseguir más cosas nuevas y más beneficios y más recursos y demás, podían invertir en mejorar pues todo. No es que como les hacía falta más producción dijeron, pues vamos a hacer fábricas. Y aquí comenta los cambios. El oficio, rodeado de privilegios feudales, fue reemplazado por la manufactura. Es decir, qué bien con los privilegios feudales del oficio, qué mal por la manufactura. Constantemente el manifiesto comunista lo que hace es adorar el feudalismo y criticar pues el progreso. La pequeña burguesía industrial suplantó a los gremios. La división del trabajo entre las diferentes corporaciones desapareció ante la división del trabajo del seno del mismo taller. Como vemos, en la división del trabajo no la lleva bien. Pero los mercaderes se engrandecían sin cesar, la demanda crecía siempre, también la manufactura resultó insuficiente, la máquina y el vapor revolucionaron entonces la producción industrial. La gran industria moderna suplantó a la manufactura. La pequeña burguesía manufacturera cedió su puesto a los industriales millonarios, jefes de ejércitos completos de trabajadores, a los burgueses modernos. Una constante crítica pues al cambio. La burguesía ha ejercido en la historia una acción esencialmente revolucionaria. Allí donde ha conquistado el poder, ha pisoteado las relaciones feudales patriarcales e idílicas. Ojito aquí. Allí donde ha conquistado el poder, ha pisoteado las relaciones feudales, patriarcales e idílicas. Bueno, o sea, una feminista que le guste Marx no sabe lo que está haciendo, de verdad. Todas las ligaduras multicolores que unían al hombre feudal a sus superiores naturales las ha quebrantado sin piedad para no dejar sustituir otro vínculo entre hombre y hombre que el frío interés. Decidme si es que esto no es una adoración al pasado. El duro pago al contado. Ha ahogado el éxtasis religioso, el entusiasmo caballeresco, el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Es decir, lo caballeresco superior al cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Ha sustituido las numerosas libertades tan dolorosamente conquistadas con la única e implacable libertad de comercio. Consideraba pues a los vasallos de los señores feudales libres y no pues al obrero. En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, directa, brutal y descarada. La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones hasta entonces reputadas de venerables y veneradas. Del médico, del jurisconsulto, del sacerdote, del poeta, del sabio, ha hecho trabajadores asalariados. Es una oda a la Edad Media, el manifiesto comunista. La burguesía ha desgarrado el velo de la sentimentalidad que encubría las relaciones de familia y las ha reducido a simples relaciones de dinero. La burguesía ha demostrado cómo la brutal manifestación de la fuerza en la Edad Media, tan admirada por la reacción, encuentra en su complemento natural en la más lamentable pereza, pero es también la que primero ha probado lo que puede realizar la actividad humana, ha creado maravillas muy superiores a las pirámides egipcias, a los acueductos romanos, a las catedrales góticas y ha dirigido expediciones superiores a las invasiones y a las cruzadas. Es decir, se ha producido muchísimo más, se entiende que se está produciendo muchísimo, que hay muchísimo, pero claro, a ver, todo el rato el manifiesto comunista es un vale, sí, ha cambiado la situación, ahora se produce muchísimo más, antes era mejor, pero es que tenemos que volver a antes. Lo que pasa es que no podemos volver a antes. Lo que tenemos que hacer es ingeniárnosla de alguna manera para pues que esta nueva producción la gestionamos de la manera antigua. No quieren destruir las fábricas, pero quieren pues gestionarlas pues artesanalmente, sin división del trabajo
pues con la actitud anterior y del modo caballeresco patriarcal anterior. La burguesía no existe sino a condición de revolucionar intensamente los instrumentos de trabajo, es decir, todas las relaciones sociales. La persistencia del antiguo modo de producción era, por el contrario, la primera condición de existencia de todas las clases industriales precedente. Este cambio continuo de los modos de producción, este incesante derrumbamiento de todo sistema social, esta agitación y esta inseguridad perpetuas distinguen a la época burguesa de todas las anteriores. O sea, todas las anteriores eran maravillosas. La esclavista, la feudal, todas eran maravillosas. Todas las relaciones sociales tradicionales y consolidadas con su cortejo de creencias y de ideas admitidas y veneradas quedan rotas. Las que las reemplazan caducan antes de haber podido cristalizar. Todo lo que era sólido y estable es destruido. Todo lo que era sagrado es profanado. Y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas con desilusión. A mí que un progresista me venga y me diga ¿que es marxista? Por la explotación del mercado universal, la burguesía da un carácter cosmopolita a la producción de todos los países, con gran sentimiento de los reaccionarios. Ha quitado a la industria su carácter nacional. Las antiguas industrias nacionales son destruidas o están a punto de serlo. Han sido suplantadas por nuevas industrias cuya introducción entraña una cuestión vital para todas las naciones civilizadas. Industrias que no emplean materias primas indígenas, sino materias primas vendidas de las regiones más alejadas y cuyos productos se consumen no solo en el propio país, sino en todas las partes del globo. En lugar de las antiguas necesidades satisfechas con productos nacionales, nacen necesidades nuevas reclamando para su satisfacción productos de los lugares más apartados y de los climas más diversos. En lugar del antiguo aislamiento de las naciones que se bastaban a sí mismas, se desenvuelve un tráfico universal, una interdependencia de las naciones, y esto, que es verdad para la producción material, se aplica a la producción intelectual. Las producciones intelectuales de una nación advienen propiedad común de todas. La estrechez y el exclusivismo nacionales resultan de día en día más imposibles. De todas las literaturas nacionales y locales se forma una literatura universal. Muy en contra del nacionalismo, todos los marxistas, muy internacionalistas y muy fuera banderas, y tener la bandera es facha, pero una de las quejas de Marx era precisamente pues que la producción dejaba de ser nacional y se volvía mundial y global. Aquí se ven claramente los valores nacionalistas de Marx. ¿Por qué? Pues porque siempre había sido así. Evidentemente, así es como tenía que ser porque antes era así, pues como todo el manifiesto. La introducción de las máquinas y la división del trabajo despojando a la labor del obrero de todo carácter individual le ha hecho perder todo atractivo. El productor resulta un simple apéndice de la máquina, no se exige de él sino la operación más simple, más monótona, más rápida. Por consecuencia, lo que cuesta hoy día al obrero se reduce poco más o menos a los medios de sostenimiento de que tiene necesidad para vivir y perpetuar su raza, como siempre en contra de la división del trabajo. Por eso nunca llega a entender la función del capitalista. Y aquí otro de los grandes errores de Marx, el pensar que siempre todo trabajador recibe pues lo justo para sobrevivir. La industria moderna ha transformado el pequeño taller patriarcal en la gran fábrica del burgués capitalista. Ojo, mejor el taller patriarcal, ¿eh? Masas de obreros amontonados en la fábrica están organizados militarmente. Son como simples soldados de la industria colocados bajo la vigilancia de una jerarquía completa de oficiales y suboficiales. No son solamente esclavos de la clase burguesa del Estado burgués, sino diariamente a todas horas esclavos de la máquina, del contramaestre y sobre todo del mismo dueño de la fábrica. Cuanto más claramente proclama ese despotismo, la ganancia como un fin único, más mezquino y odioso y exasperante resulta. Una gran distinción entre ideologías consiste en ver que ponen por encima si la libertad o la seguridad. Si se prefiere tomar decisiones pese a que eso te pueda perjudicar o beneficiar, o si quieres tomar menos decisiones pero tener ciertas cosas garantizadas. Las ideologías que defienden liberalizar o privatizar defienden más la libertad, el poder elegir. Las ideologías que defienden más los servicios públicos defienden más la seguridad, es decir, no puedo elegir esto, el Estado me quita el dinero y lo paga con mi dinero, pero bueno, me da cierta sensación de seguridad. Y aquí claramente lo que está haciendo Marx es defender totalmente esta seguridad, es decir, mejor ser esclavo que tener la libertad de interactuar con el mundo de forma voluntaria, libre y pacífica. Porque considera al obrero libre, pues esclavo, porque es que claro, tiene que trabajar. No se lo dan todo. No olvidemos nunca que los salarios de los trabajadores no han hecho otra cosa más que crecer. La productividad actual y los salarios actuales son inmensamente superiores a los del pasado y gracias a la industrialización, la mecanización y el capitalismo han ido mejorando constantemente. Esto ya lo explicaré en posteriores vídeos. Pequeños industriales, comerciantes y renteros, artesanos y labradores, toda la escala inferior de las clases medias de otro tiempo caen en el proletariado, de una parte porque sus pequeños capitales no les permiten emplear los procedimientos de la gran industria y sucumben en consecuencia
frecuencia con los grandes capitalistas. De otra parte, porque su habilidad técnica es anulada por los nuevos modos de producción, de suerte que el proletariado se recluta en todas las clases de la población. Constantemente el manifiesto comunista te está diciendo antes se vivía mejor. La Edad Media estaba mejor. El proletariado pasa por diferentes fases de evolución. Su lucha contra la burguesía comienza desde su nacimiento. Al principio la lucha es entablada por obreros aislados, enseguida por los obreros de una misma fábrica y al fin por los obreros del mismo oficio de una localidad contra la burguesía que los explota directamente. No se contentan con dirigir sus ataques contra el modo burgués de producción y los dirigen contra los instrumentos de producción, destruyen las mercancías extranjeras que les hacen competencia, rompen las maquinarias, queman las fábricas y se esfuerzan en reconquistar la posición perdida del artesano en la Edad Media. Aquí lo que comenta es que realmente pues esto no acaba funcionando porque lo que hacen es enfrentarse a sus antiguos amos, a los remanentes de la Edad Media y de los señores feudales y no a los verdaderos burgueses que son el problema actual. Pero bueno, aquí vemos cómo dirige pues todo su discurso a las personas que quieren volver a la Edad Media. Finalmente, cuando la lucha de clases se acerca a la hora decisiva, el proceso de disolución de la clase reinante de la vieja sociedad adquiere un carácter tan violento y áspero que una pequeña fracción de esta clase se separa y se adhiere a la clase revolucionaria, a la clase que lleva en sí el porvenir. Lo mismo que en otro tiempo una parte de la nobleza se pasó a la burguesía, en nuestros días una parte de la burguesía se pasa al proletariado, principalmente aquella parte de los ideólogos burgueses que han llegado a la comprensión teórica del conjunto del movimiento histórico. De todas las clases que actualmente se encuentran enfrentadas con la burguesía, solo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria. Las otras clases peligran y perecen con la gran industria. El proletariado, al contrario, es su producto más especial. Las clases medias, pequeños fabricantes, tenderos, artesanos, campesinos combaten a la burguesía porque es una amenaza para su existencia como clases medias. No son, pues, revolucionarias, sino conservadoras. En todo caso, son reaccionarias, piden que la historia retroceda. Si se agitan revolucionariamente es por temor a caer en el proletariado. Defienden entonces sus intereses futuros y no sus intereses actuales. Abandonan su propio punto de vista para colocarse en el del proletariado. Es sorprendente que Karl Marx hable de que ese grupo de personas lo que hacen es intentar pues retroceder en el tiempo, cuando él en todo el manifiesto comunista está haciendo una oda a la Edad Media y diciendo qué bien vivíamos antes y cómo molaría volver. Pero bueno, aquí estaría diciendo que no te fíes pues de los pequeños artesanos, pequeños campesinos y que tienen propiedades, o sea que, claro, son malos también, ¿eh? Las revoluciones de la gente que no tiene nada, absolutamente nada. Como hemos visto más arriba, la primera etapa de la revolución obrera es construcción del proletariado en clase directora, la conquista del poder público por la democracia. El proletariado se servirá de su supremacía política para arrancar poco a poco el capital a la burguesía, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado en clase directora, y para aumentar rápidamente la cantidad de fuerzas productivas. Esto naturalmente no podrá cumplirse al principio, sino por una violación despótica del derecho de propiedad y de las relaciones burguesas de producción, es decir, por la adopción de medidas que desde el punto de vista económico parecerán insuficientes e insostenibles, pero que en el curso del movimiento se sobrepasarán y son indispensables como medio de transformar por completo la producción. Es decir, olvidarnos de las relaciones voluntarias de cooperación y pasar a la fuerza, a la centralización y volver pues otra vez a que todo esté dirigido por el Estado, pero ahora ellos mandando, ellos por encima de todos. Ellos ahora la clase dominante que oprimirá a los demás. Y ojo que Marx admite, pues, que va a ser un desastre. Es que es glorioso, ¿eh? ¿Qué visión crítica tienen los comunistas cuando leen esto? Todas las sociedades anteriores, como hemos visto, han descansado sobre el antagonismo entre clases opresoras y oprimidas, mas para oprimir a una clase hace falta al menos poderle garantir condiciones de existencia que le permitan vivir en la servidumbre. El siervo en pleno régimen feudal llegaba a miembro del municipio, lo mismo que el pechero llegaba a la categoría de burgués bajo el yugo del absolutismo feudal. El obrero moderno, al contrario, lejos de elevarse con el progreso de la industria, desciende siempre más por debajo mismo de las condiciones de vida de su propia clase. El trabajador cae en la miseria y el pauperismo crece más rápidamente todavía que la población y la riqueza. Es pues evidente que la burguesía es incapaz de desempeñar el papel de clase dirigente y de imponer a la sociedad como ley suprema las condiciones de existencia de su clase. No puede mandar porque no puede asegurar a su esclavo una existencia compatible con la esclavitud, porque está condenada a dejarle decaer hasta el punto de que deban mantener en lugar de hacerse alimentar por él. La sociedad no puede vivir bajo su dominación, la que equivale a decir que la existencia de la burguesía es en lo sucesivo incompatible con la de la sociedad. Es decir, vivían mejor pues los esclavos del señor feudal que los obreros, porque, oye, mejor tener un amo bueno que trabajar para un burgués.
Esto es en el fondo la mentalidad capitalista. Los comunistas no se cuidan de disimular sus opiniones y sus proyectos, proclaman abiertamente que sus propósitos no pueden ser alcanzados sino por el derrumbamiento violento de todo el orden social tradicional, que las clases directoras tiemblen ante la idea de una revolución comunista. Los proletarios no pueden perder más que sus cadenas. Tienen, en cambio, el mundo por ganar. Proletarios de todos los países, unidos. Básicamente el marxismo y el anticapitalismo es no entender cómo una sociedad puede cooperar y producir y relacionarse de forma pacífica entre ella. Es la vuelta a la violencia, es la vuelta al poder coactivo del Estado, es la vuelta a la centralización, es la vuelta a tener un sistema económico, político, sencillo, simple, que puedas entender porque si no te da miedo, porque el sistema capitalista es muy complejo. Es un sistema de producción descentralizado que cada persona produce y se asocia con las que ve, que se hacen contratos y que va creciendo a partir de ahí la función empresarial y llega a perderse de vista el horizonte de lo que está sucediendo. Es tan complejo que no entendemos los procesos, pero esta gente dice, esto no lo entiendo. Mejor algo simple, algo sencillo, algo ordenado, sin división del trabajo, sin tanta locura y no. Fuera, hagámoslo todo sencillito, que yo lo entiendo. De ahí ahora tanto miedo al capitalismo financiero, la bolsa de valores y todo eso, que ven numeritos y dicen, no, esto está totalmente desconectado del mundo real y no representa nada y estos son capitalistas ganando dinero de la nada sin hacer absolutamente nada. Y en el fondo, constantemente, siempre todo esto es no comprender la función empresarial, no entender el capitalismo, no entender la función del capitalista y no entender las inversiones. Sin embargo, tenemos frases de Karl Marx como por ejemplo, el pago de impuestos es un acto de alta traición, negarse a pagarlos es el primer deber del ciudadano. Estaba en contra de los impuestos. Y además comentaba, se nos ha reprochado a los comunistas el querer abolir la propiedad personalmente adquirida por el trabajo, la propiedad que se considera como la base de toda libertad, de toda actividad, de toda independencia individual. La propiedad personal fruto del trabajo y del mérito, se quiere abolir la propiedad del pequeño burgués, del pequeño labrador, forma de propiedad anterior a la propiedad burguesa, no tenemos que abolirla, el progreso de la industria la ha abolido o está camino de abolirla. O se quiere hablar de la propiedad privada actual, de la propiedad burguesa. Es decir, quieren abolir la propiedad privada burguesa y esto lo entienden como una propiedad que te permite sacar plusvalía de tus trabajadores. La propiedad privada de los medios de producción colectivos. Pero Marx defiende el libre mercado de aquello que tú mismamente has obtenido por tu propio trabajo. Es decir, si Marx hubiese entendido la división del trabajo y hubiese entendido la función del capitalista, pues hubiese sido un libertario, hubiese sido un anarcocapitalista. Libre mercado sin impuestos, defendiendo la propiedad personal y también la propiedad privada porque hubiese entendido la función del capitalista, este tío sería anarcocapitalista, claramente. Sin embargo, Karl Marx, por el contexto histórico, por la situación histórica y por el conocimiento histórico, pues no conocía estas cosas que sí se conocen ahora, y que si las hubiese conocido hubiese defendido el capitalismo. Y este conocimiento todo el mundo lo tiene ahora a su mano. Este conocimiento de cómo funciona la sociedad y cómo funciona la división del trabajo, el capitalista, la inversión y demás, se puede conseguir, se puede adquirir, está por aquí, está por muchísimos sitios. Entonces, no defender el capitalismo es un error intelectual, es estar anclado pues en otro tiempo y en un conocimiento antiguísimo. Es como ahora mismo ser médico y en vez de defender el uso de antibióticos, usar todavía las sanguijuelas. Es un conocimiento pues de otro siglo. Aunque muchos diréis, sí, pero es que el capitalismo pues puede ser modificado, puede ser mejor otra cosa, otro sistema, otro tal. Bueno, vale. Aquí en este canal lo que voy a hacer es explicar por qué el capitalismo es el mejor sistema posible y más concretamente el anarcocapitalismo. Hablaré de qué es el liberalismo, los errores que tiene el liberalismo, aunque también tiene sus ventajas, y hablaré de cómo se coordina la sociedad de forma totalmente libre e independiente del Estado. Si te interesa todo esto, yo te recomiendo que te suscribas para ver muchísima más información. Tengo aquí en el canal Libertad de lo que surja una lista de reproducción llamada Anarcocapitalismo y Economía, donde voy a estar poniendo todos estos vídeos divulgativos. Así que te recomiendo pues o que veas más vídeos o que veas esa lista de reproducción donde hay un montón de cosas que ahora estoy haciendo un remake, ahora estoy sustituyéndolas por vídeos mejor hechos. Y en el próximo vídeo una explicación de por qué yo defiendo el capitalismo y por qué deberías defenderlo también. Un saludo y nos vemos.